buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Vamos a hablar en la tarde de hoy de América Latina. La situación política, la situación social, en qué medida las riquezas pues pueden generar conflictos sociales cuando algunas personas llegan al poder y entienden que aquellos que son capaces de hacer dinero pues tienen que ser de por sí personas malas y con pésimas intenciones sociales y políticas. Para hablar de la situación política de América Latina, de la sociedad latinoamericana, hemos invitado a un politólogo, a un sociólogo, un investigador, una persona que trabaja a fondo los temas de la sociedad latinoamericana y estadounidense. Me refiero al profesor Alberto Valencia. Valencia, gracias por estar acá. Usted es muy amable por la invitación. Es que en estos días estabas en la presentación de un libro, que por cierto lo tengo aquí, que me llamó la atención, porque abordas en el libro la medida en que aquellas personas que tienen el talento y la habilidad para generar dinero, hacer riquezas, pues concitan en muchas ocasiones el rechazo, el odio, la mala voluntad de algunos dirigentes políticos. ¿Eso es una característica de un país en particular o es una característica que apreciamos en muchos países de nuestro continente? Bueno, yo pienso que el caso concreto que se trabajó sobre Ecuador con relación a el Grupo Isaías muestra una de las características que pienso se da en cualquier país de América Latina por nuestros ancestros culturales. Es decir, que el éxito empresarial, el éxito en cualquier práctica de la vida no genera entre la gente sentimientos altruistas, sino por el contrario, podemos ver que generan sentimientos de envidia, de daño al otro, y eso ha pasado en Ecuador. El grupo económico de los hermanos Isaías, que hicieron un emporio a través del trabajo, de la dedicación, de la persistencia, del buen olfato para los negocios, porque su abuelo, que fue el creador del emporio, llegó en 1915 a Ecuador del Líbano con $1,000 de hoy y logró formar un emporio. Eso que usted destaca me parece que lo podemos extender a todo el hemisferio. O sea, en cualquier país encontramos un número importante de hombres y mujeres que llegan a una nación X prácticamente sin dinero y en pocos años son capaces de levantar grandes o pequeñas fortunas. Yo recuerdo que en Venezuela llegó un cubano, Jesús Jaramillo, en los años 60, que llegó sin un centavo y estableció una industria electrodoméstica gigantesca. Y eso, como bien dices, es verdad, genera en algunos sectores como un sentimiento de mezquindad, de rechazo. Se aprecia eso, digamos, en países como en Cuba, que también pudiéramos viajar en el tiempo y ver cómo la mezquindad también favoreció a que se estableciera el régimen totalitario. Pero también se puede ver en Colombia, se puede ver en otros países como Argentina, Brasil, Perú, desde su perspectiva. Yo pienso que sí, es un rasgo cultural latinoamericano que genera la envidia, no la satisfacción del éxito de los demás, sino la envidia. Entonces, pienso que pudiéramos decir que nuestros ancestros culturales han marcado eso, pero tampoco podemos seguir echándole la culpa a 500 años de cultura hispana por lo que no hemos cambiado. Es muy fácil. Somos nosotros mismos los culpables. Exacto, es muy fácil decir, no, es que nuestro ancestro cultural, sí, es cultural, pero es que eso ocurrió hace 500 años que venimos de generación en generación y transmitimos cosas no buenas, malas. Entonces pienso que es la hora como dejar de echarle la culpa a alguien y asumir que culturalmente no hemos hecho lo que la sociedad necesita, la creación y afirmación de valores éticos, en todos los campos, en el campo económico, en el campo político, que generen una sociedad
mucho más altruista en términos generales. Valencia, ¿en qué medida nosotros pudiéramos, como ciudadanos en el siglo XXI, ver la parte positiva, recibir la parte positiva de esos ancestros culturales a los que hace referencia y obviar esas partes negativas como la mezquindad y la envidia? Esto demanda educación, demanda una introspección personal, demanda un nuevo liderazgo. Yo pienso que demanda todas esas cosas, o sea, desde la generación misma del Estado, a través de la educación, a través de las universidades, de las escuelas. La familia es importantísima en la transmisión de valores y sobre todo el ejemplo. Si la gente joven se cría, se levanta, los niños, en una sociedad donde las noticias fundamentalmente son la corrupción, son los asesinatos por una u otra cosa, es decir, todo ese tipo de cosas va permeando una actitud frente a la vida. Si los hijos saben que el padre anda en malos pasos, o políticamente, o económicamente, o socialmente, pues ese ejemplo va haciendo mucha mella en esas actitudes. Entonces son cosas que pueden partir de la persona, pero que necesitan el apoyo en general de la sociedad, es decir, de valores que sean asumidos por la sociedad en su conjunto. Yo puedo cambiar, pero si mi aspecto, si el espectro social no cambia, si las condiciones no se modifican, pues de pronto el cambio personal no es suficiente. Entonces yo pienso que en América Latina uno de los elementos fundamentales es el cambiar y el caminar hacia una ética en los comportamientos políticos y sociales. Pero ¿cómo pudiéramos lograr que esa nueva ética, por darle un término, pues sea asumida por la mayor parte de la población? La mayor parte de nuestros gobernantes, hay, gracias a Dios, pues honrosas excepciones, pero son excepciones. La mayor parte de nuestros gobernantes dan mucho que desear. Abusan del populismo, abusan del poder cuando están en el poder, quieren permanecer en el poder indefinidamente, y no cabe duda que los patrones por los cuales nos regimos la mayor parte de los ciudadanos es por las personas más distinguidas de nuestra sociedad, que no siempre son las más honorables. Eso es así. Fíjense que si usted analiza los informes de Naciones Unidas sobre desarrollo social, desarrollo económico en los países, si usted analiza las cifras de transparencia internacional, usted va a encontrar que nuestros países están a la cabeza en corrupción, en un índice de 0 a 10, donde 10 es lo mejor. Estamos siempre entre 1 y 3 como la máximo. Lista siempre están los países latinoamericanos al final, a excepción de 1 o 2. Y fíjese que muchas veces no va ligada la transparencia a la democracia, o si es más democrático un país. No, la corrupción está en los países que pueden aparecer como altamente democráticos y en los países en donde la democracia ha sido restringida. Allí puede haber mucha más corrupción y de hecho la hay, pero en general esos elementos de corrupción son muy graves para nuestros países. Vamos a ir al poder político, que usted tiene el privilegio como sociólogo y politólogo de estar cerca del individuo y de quien controla el poder en conocimiento, en investigación. Vamos a ver casos muy sencillos y muy contemporáneos. El presidente Hugo Chávez, el presidente Rafael Correa, el presidente Ortega de Nicaragua, el presidente Evo Morales, por mencionar los del grupo más populista del hemisferio. Pero también vamos a otros menos populistas, como el propio Alejandro Toledo, que ahora quiere de nuevo reelegirse. O sea, hay como una pretensión de continuismo, aunque se quiera disfrazar de una alternatividad que no responde a la realidad o responde a esa realidad. Habría que pensar, no sé por qué el poder, o uno sí sabe por qué el poder llama tanto la atención. Seduce. Todo el poder seduce, el poder embriaga.
Y todos buscan el poder y no quieren soltar el poder. Tienen la oportunidad de permanecer y los que no miran la forma a través de las reformas constitucionales, por ejemplo, que se han dado, que fíjese cómo va cambiando el desarrollo político de los países. Antes, las reformas constitucionales, a través de asambleas constituyentes, por ejemplo, simplemente a través de los mecanismos políticos para eso, existían y se daban en procesos de transición de dictaduras militares hacia democracias, por ejemplo, o para hacer reformas causadas por algún problema de índole político, de índole social, y se hacían las reformas constitucionales. En los últimos años, las reformas constitucionales todas que se han dado en América Latina son para facilitar la permanencia y la perpetuación en el poder de nuestros mandatarios. Y para aumentar también el poder de esos mandatarios. Lo apreciamos en Hugo Chávez, en Evo Morales, en el propio Correa, o sea, Ortega, los que hemos mencionado. Y no solamente en estos países, fíjese que el presidente Uribe estuvo también picado por ese bicho del poder, de querer perpetuarse, y fuera de que se hizo una reforma constitucional expresamente para permitirle reelegirse, él quería hacerlo de nuevo. Quería hacerlo para un tercer periodo. No tiene presentación. No tiene presentación. O sea, esa ambición de poder rechaza cualquier espíritu democrático. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que los mandatarios estadounidenses se conformarían su naturaleza con 2 periodos cuando saben algunos de ellos que hubieran podido presentarse un tercero? O sea, ¿cómo este país logra institucionalmente controlar la vocación de permanencia de sus presidentes más populares, y en América Latina no hemos alcanzado eso? Bueno, la diferencia es muy grande. La diferencia está en las instituciones. Las instituciones. La diferencia está en la cohesión y obviamente, en que aquí se tienen unas instituciones supremamente sólidas, en que los presidentes saben que tienen la posibilidad de 2 periodos. Yo recuerdo que en una visita el presidente Clinton dijo 2 periodos es suficiente, hablando con un presidente latinoamericano. 2 periodos, en Estados Unidos 2 periodos son suficientes. Hay una constitución que no se reforma muy fácilmente y que obviamente ningún presidente se atrevería a promover una reforma para quedarse en el poder. Las instituciones se lo impiden. Las instituciones son muy sólidas y realmente en las democracias lo que se tiene que buscar es la consolidación de las instituciones. Hay un líder político hispano al que hay que darle ese crédito, en mi opinión, que es el señor José María Aznar. O sea, José María Aznar tuvo la posibilidad de pretender aspirar a un tercer mandato. Y él, desde que ganó la primera vez, él dijo que iba a estar gobernando en la medida de lo posible 8 años nada más. Él no se presentó para un tercer mandato. El presidente Lula da Silva tuvo también la posibilidad de buscar una reforma constitucional y presentarse para un tercer mandato, y no lo hizo. Sí, yo pienso que ese es uno de los aspectos que hay que admirar en algunos presidentes, que se despojan. Puede decirse que la actual presidenta de Brasil es una continuación, no importa. Sí, pero es otra Siempre persona. Va a haber, otra persona, hay alternancia, no solamente de sexo, que fue un logro, sino la posibilidad de que alguien desarrolle también sus programas presidenciales. Entonces, vale mencionar esa actitud de Lula, que hubiera podido hacer perfectamente con unos índices de popularidad como los que tenía y con el poder que tenía de perpetuarse allí, pero no lo hizo. Que no es lo mismo que en un país particularmente importante como es Argentina. La familia Kirchner lo que ha buscado y estuvo buscando, y podemos esperar que tal vez todavía lo aspiren, es la continuidad de la familia en el poder. Sí, fíjese que las encuestas, por lo menos las que hemos leído en los últimos días, muestran unos altos índices de probabilidades de que si se presenta Cristina Fernández
a una nueva elección podría ganar. Es decir, tiene los niveles de aceptación más altos en este momento. No sé qué pensará la señora Fernández, esperemos que decline, que soporte en la tentación favor de la democracia, sí, por lo menos, porque eso mejora, envía un mensaje a la gente de que el poder debe ser por lo menos mantenido fuera de su alcance. Sí, el caso de Argentina es un caso muy interesante y muy complejo, porque muchos afirmaban que que Néstor Kirchner, que en paz descanse, tenía el proyecto de presentarse y crear una especie de dinastía alternando el poder entre él y su esposa, que sin duda alguna controlan la maquinaria política más poderosa de ese país, que son los peronistas. Sí, y además el mismo transcurso de los años en el poder va permitiendo forjar alianzas de tipo económico, de tipo político, de favorecimientos políticos que hacen que se pueda mantener. Entonces viene la corrupción, viene el clientelismo, el populismo en todos los sectores y efectivamente montan un poder que a veces es difícil de destronar. Sí, esa maquinaria política que a veces no tiene la mayoría, pero aparenta poseerla y de hecho la tiene cuando se va a la elección. Efectivamente, sí, porque las elecciones son manipuladas, las elecciones no son muy transparentes, porque hay asistencialismo para cautivar el voto de la gente humilde, de la gente pobre, porque hay alianzas de todo tipo. Entonces no resultan las elecciones tan transparentes, que es un elemento que nuestras democracias tienen para sacar a flote. Es decir, no en todos los sistemas políticos hay transparencia de las elecciones. Se hacen elecciones y se da la apariencia de que como se hacen elecciones, entonces se es democrático. Pero si usted ahonda en el tipo de elecciones que se hacen, cuál es la transparencia, la limpieza de esas elecciones, va a encontrar que hay una serie de elementos que contrastan con lo que se predica. México, que en su momento fue, como le decían, el dedazo, o sea, el país donde el presidente en funciones designaba a su heredero, ¿cree usted que rompió ese encanto, rompió esa magia del PRI? Y realmente hoy las personas que se eligen se hacen en base de opiniones mayoritarias, o sea, unas especies de primaria donde realmente se escoge al candidato que tiene la mayoría popular. Bueno, yo pienso que lo que ocurrió con el PRI al derrotar toda esa maquinaria de más de 70 años fue revolucionario. Es decir, México vivía hacia afuera con la apariencia de tener una democracia supremamente sólida. No negamos que hay instituciones consolidadas, pero como usted dice, la sucesión presidencial era un dedazo y esto venía por muchos años. México cambia hacia otras formas, digamos, más amplias de opciones presidenciales y esto ha sido lo positivo. Lo lamentable es que su guerra, por ejemplo, del presidente Calderón en este momento contra la mafia, contra el narcotráfico, ha sido muy dura y obviamente la gente de pronto piensa en que lo que había anteriormente era mejor. Lamentablemente no es así, pero se puede pensar así. Sí, ese es como yo escuchaba decir en Venezuela cuando recién llegado, que durante el gobierno de Pérez Jiménez, que era una dictadura indiscutiblemente, pues se vivía con más seguridad y con más tranquilidad. Y es posible que cuando termine la dictadura de los Castro, algún cubano le diga a uno, pero antes aquí había menos delincuencia que ahora. Sí, obviamente la nostalgia de ciertas situaciones siempre se presenta y la gente hace comparaciones sin importarle mucho la democracia. La gente dice, bueno, no había democracia, pero yo vivía tranquilo, yo estaba seguro, como dice usted, y eso ha ocurrido y ocurre en muchos países, por eso esos procesos culturales son tan difíciles. Pero ese ciudadano, en mi opinión,
no es un ciudadano realmente consciente. O sea, está mirando su posición personal de una manera egoísta y no considera la sociedad en su conjunto. Pero fíjese que lo alarmante es que en encuestas que se han hecho, en preguntas que se le han hecho a ciudadanos latinoamericanos sobre si prefieren... la mano dura? Sí, exacto. Si prefieren una mano dura, pero donde haya economía y donde la economía funcione, o si prefieren una mano dura donde haya seguridad, la gente se olvida de la democracia y opta por este tipo de salidas que son peligrosas. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué la gente piensa así? Eso obliga a pensar entonces, profesor, en la rebelión de la granja de George Orwell. O sea, somos animales de corral, nos dan la comida, tenemos el techo y no importa lo que suceda después. Eso tiene que ver también con los niveles escolares, niveles logrados por la población. Una población culta, una población mucho más con niveles escolares de escolaridad mayor, no piensa de esa manera. Yo pienso o considero que la gente que mejor nivel de escolaridad alcanza es gente que políticamente también tiene una actitud mucho más profunda en términos de valores democráticos y no haría esa elección que mucha gente de a pie la hace por la fugia económica en que vive y dice, bueno, después de tanto problema, a mí qué me interesa quién me gobierne o cómo me gobierne, si lo que necesito es conseguirme el día a día. Entonces se presentan ese tipo de problemas. Profesor, hace un momento abordamos el tema de los referéndums, de las elecciones reiteradas, etc. Y me entra una pregunta, una inquietud. ¿Hasta qué punto un gobernante, un gobierno, está legitimado porque vaya muchas veces a elecciones y las gane? Por ejemplo, el temor al referéndum, ese apoyo que puede presentar una mayoría a una minoría que tiene tantos derechos como la mayoría. Siempre he leído que la verdadera democracia es aquella donde se respeta a los menos, no solo donde los más mandan, sino que los menos son respetados. Sí, fíjese que ese elemento es fundamental como esencial en las democracias. La idea de que en un país donde se celebran elecciones por el solo hecho de celebrarse o por el solo hecho de hacerse y de utilizarse el referéndum para cualquier decisión es mucho más democrática, pero hay que profundizar en eso. Realmente no podemos constituir democracia simplemente por el hecho de que hay una mayoría. Y usted anota bien, en las democracias el principio no es solo que las mayorías puedan gobernar, sino que las minorías tengan todos los derechos y les sean respetados sus derechos. Eso está ocurriendo en países como Venezuela, en donde supuestamente había unas mayorías, que en las encuestas ahora no lo muestran, pero en donde había una serie repetida de referéndums y de elecciones que trataban de enviar el mensaje de que porque hay muchos eventos electorales hay mucha democracia. No, la democracia tiene que ver con elementos esenciales, con el respeto a las libertades individuales, con la separación de poderes, obviamente con las elecciones, pero limpias, transparentes y en donde el voto sea secreto. En Bolivia teníamos el caso del voto comunitario. ¿Qué es el voto comunitario? El voto comunitario era es un voto de coerción que se da entre las comunidades indígenas, abiertamente en apoyo a, por ejemplo, en este caso... La democracia de la mano levantada. Sí, exacto, y en donde todo el mundo sabe por quién votó. Ellos dicen, no, es que ese es el poder es el poder comunitario. Bueno, así son las elecciones en Cuba. Las elecciones en Cuba eligen un candidato entre los que residen en un área determinada. Ese candidato tiene una manifestación pública, pero él previamente pasó por un filtro donde él está identificado políticamente con el gobierno. Ninguna persona que no esté con el gobierno, pues, puede ser postulada. El voto tiene que ser secreto. En Venezuela la percepción del voto secreto entre la gente se perdió gracias a lo que ocurrió con la lista Tascón, cuando pudieron darse cuenta
a través de la tecnología. De que todos los que votaron estaban marcados. De cómo votaba la gente, y la gente que votó en contra del gobierno en el referéndum, entonces fue despedida de sus puestos. Y le negaron los pasaportes a muchos de ellos para viajar. Exacto, entonces el voto tiene que ser secreto, el voto no puede ser manipulado. Entonces, por el hecho de que convoquen a muchas elecciones, no vamos a decir que hay una democracia. La democracia se nutre de esos elementos: el respeto a las libertades individuales, la separación de poderes, el que haya grupos, el que haya partidos, no siempre manipulados por el Estado. Son los elementos que hacen realmente una democracia mucho más viva, mucho más fuerte. En su opinión, en América Latina, a pesar de todos estos problemas, hay países que, no cabe duda, están en la vanguardia. De su perspectiva, ¿cuáles son estos países en los pocos minutos que nos quedan y por qué están en la vanguardia? Por ejemplo, Chile. Bueno, Brasil. Sí, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica son países que se destacan en América Latina en este momento por sus índices económicos, por ejemplo, pero eso va ligado también a la democracia, de libertades, real. Exacto, las facilidades para el respeto por la propiedad privada, la confianza que tengan los inversionistas, sus proyecciones económicas, eso le da estabilidad, le da inversión y se convierte en un círculo virtuoso que le permite a estos países... No un círculo virtual, sino virtuoso. Un círculo virtuoso, sí. Que le permita a estos países ir mejorando. Entonces, cada vez que mejoran una cosa, si hay mayores índices económicos, pues hay posibilidades de que el Estado también intervenga, vaya sacando más gente de la miseria absoluta pues, en que alguna gente vive. Entonces, esto ayuda mucho, mientras que por el contrario encontramos países como los 4 países del socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XIX como el cubano. Lamentablemente, donde el desarrollo económico está retrocediendo y la democracia entonces tiene que apretar y volverse una dictadura para poder mantener unas condiciones económicas solubles. Tenemos, profesor Valencia, el futuro, nos queda un minuto, tenemos posibilidades de enmendar esta gran cantidad de errores que cometemos como pueblo. Yo soy optimista en general. El mundo tiene y los países nuestros tienen que caminar hacia adelante porque hay muchos espejos, hay muchos retrovisores para darse cuenta que hay que avanzar sobre aspectos para evitar precisamente que se presente un Chávez, un Evo, que se presente, porque no es por el azar que esto ocurre. Entonces, en la medida en que se fortalezcan institucionalmente, en que se corrijan desigualdades, iremos hacia adelante. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde y por supuesto al profesor Alberto Valencia, que nos ha regalado su tiempo y nos ha dado una charla, pues, en mi opinión, interesantísima. Tengan todos muy buenas tardes, profesor. Gracias. A usted, muy amable.